Increíble transformación. Niña paralizada grita, «¡Mamá, no puedo respirar!» Y un millonario reacciona. Sofía, una pequeña de 10 años con fuertes sueños, se enfrenta a la realidad en su hogar lleno de amor y sacrificio en un colorido barrio de Guadalajara. Sus días están marcados por la rutina y las luchas internas, mientras observa, con una mezcla de esperanza y angustia, su clase virtual de rehabilitación. La pantalla brilla ante sus ojos, pero su cuerpo se siente pesado, como si el mundo se hubiera detenido en un instante de desesperación. El calor de la mañana se mezcla con el aroma de los tacos que María, su madre, cocina para sobrevivir, y en ese ambiente cargado de vida, el pánico la golpea. «Mamá, no puedo respirar». Su voz, un grito desgarrador, corta la tranquilidad del día, haciendo que María se acerque a su lado, presa del temor, con el corazón retumbando en su pecho. No es la primera vez que Sofía siente el asfixiante grip de la angustia, pero hoy la sensación es más intensa. ¿Recuperará algún día su libertad? La idea de no poder avanzar la envuelve en inseguridades. Dicho y hecho, la mirada de su madre, seria por la preocupación, lucha entre el amor inmenso y la inquietud palpable. Ese instante, cargado de ansiedad, revela las dudas de Sofía sobre su propio futuro, ese futuro que parece escurrirse entre sus dedos. A lo lejos, el rumor del doctor Javier, un médico renombrado, comienza a hacerse eco en el barrio. Sin embargo, entre murmullos, ella también escucha palabras llenas de recelo. ¿Por qué aceptar ayuda de un extraño? Siempre hemos sido fuertes. La presión familiar parece agrandar la distancia entre su necesidad de curación y el rechazo de su propia gente. Sofía se halla en una encrucijada, angustiada por su situación, atrapada entre el deseo de liberarse de las cadenas invisibles que le atan y el arraigo a su entorno. Mientras su mente se debate con estas tensiones, el rostro del doctor Javier se convierte en un símbolo de esperanza y temor. Su deseo de progresar la empuja hacia adelante, pero el miedo al juicio también la cala hondo. ¿Estará dispuesta a arriesgar lo poco que ha logrado para alcanzar lo que podría ser? La inseguridad y la ambición se entrelazan como cadenas, y el dilema la consume. La voz de su madre, alentadora, resuena en su mente, mientras el desdén ajeno la asfixia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. El día de demostrar sus avances se aproxima y la anticipación arde en su interior. El pálpito de su corazón se hace eco en sus pensamientos, el miedo y la esperanza, dos contrincantes en un mismo espacio. ¿Y si no lo logro? ¿Qué dirán mamá y los demás? ¿Seré un fracaso? Luchar con estos constantes pensamientos la deja exhausta, como si cada latido la empujara hacia la tensión de un abismo. La presión del legado familiar se siente aplastante. Sus luchas no son solo privaciones físicas, sino la batalla por ser aceptada, por demostrar que merece una oportunidad. En ese laberinto de emociones, las sombras del temor la persiguen, mientras el horizonte brilla con nuevas posibilidades. La transformación de Sofía apenas ha comenzado y en su pecho arde el deseo de luchar. Pero al mismo tiempo, el peso de las expectativas familiares la amedranta. Su mirada se dirige al collage de fotos que forman su historia. Cada imagen es un recordatorio, una prueba de su resistencia. Pero el dilema permanece, palpante y cruel. ¿Estaré dispuesta a arriesgar lo que soy por lo que puedo llegar a ser? Sofía se despertó esa mañana con una mezcla de elocuencia y caos en su mente. Era el día en que tendría que demostrar el resultado de su rehabilitación. Se sentó en la cama, las manos temblorosas, sin saber si el miedo o la emoción la consumían.
Habitualmente esa fecha era vista como un hito, pero hoy se sentía como una condena. Cada segundo que pasaba intensificaba el eco de las palabras que atormentaban su mente. ¿Y si fallas? La esencia de su madre, el amor en sus ojos, le recordaba que la lucha era por ellas. Recuerda, Sofía, no importa cómo vaya, lo importante es que lo intentaste, le decía mamá cada vez que la veía derrumbarse ante la presión de sus pensamientos. No obstante, estas afirmaciones perdían fuerza frente al juicio inminente que percibía en el entorno familiar. La idea de ser un fracaso no era solo su carga, sino también la de su madre. Sofía sabía que la carga emocional de su futuro recaía sobre sus cortas espaldas, y eso la angustiaba. Tomando una respiración profunda, se arrastró hasta el espejo y observó su reflejo. Las deficiencias físicas eran evidentes, pero también había algo más. El fuego de la determinación había encendido una chispa en sus ojos. «Hoy demostraré lo que soy capaz de hacer», pensó, mientras sus manos se aferraban al borde del lavabo. Cada pequeña victoria en su rehabilitación había sido un ladrillo en la impermeable casa de su autoestima. Quizá la derrota no fuera más que una lección en forma de derrota. En el camino hacia la sesión de rehabilitación, cada bache en la carretera no era solo un obstáculo físico, sino el simbolismo de su viaje. Recordó la primera vez que sintió la frustración mezclada con la lucha y cómo su madre había estado a su lado animándola a salir adelante. «Estamos juntas en esto», resonaba el mantra en su interior. Sin embargo, ahora, frente a su realidad, la carga del deber era más palpable que nunca y su corazón se apretaba con cada latido. Al llegar a la clínica, la incertidumbre invadía su mente. La familiaridad del lugar había desaparecido. En su lugar, la ansiedad se agazapaba en cada rincón. Sofía se encontró en una sala de espera llena de otros pacientes, quienes, al igual que ella, eran luchadores. Estudió cada rostro buscando encontrar una conexión, un indicio de que otros también compartían sus miedos. La mirada intensa de un chico mayor la hizo cuestionar su propia valentía. «Quizás me falte algo», se dijo, aún sintiendo el eco de sus dudas resonar como un vacío. Cuando la puerta se abrió y su nombre fue llamado, una ráfaga de adrenalina la recorrió. «Nadie más decide su destino», decidió. Daría todo lo que tuviera en ese momento. Cada movimiento, cada músculo involucrado en su rehabilitación sería una declaración de intenciones. Sofía respiró hondo, enfrentándose a sí misma, sus miedos y su posible transformación. Mientras avanzaba hacia la sala de terapia, las palabras del doctor Javier resonaban en su cabeza. La verdadera fuerza no radica en no caer, sino en levantarse cada vez que la vida nos derriba. La sesión comenzó con ejercicios que ponían a prueba sus límites. Al principio, el dolor ardía en sus músculos, desafiando su determinación. Sin embargo, en medio del esfuerzo surgieron momentos de claridad, movimientos que parecían más fluidos, más controlados. El tiempo pasó volando y el sudor cubría su frente, bañando cada gota con la certeza de que estaba viviendo su transformación. Justo al final de la sesión, el doctor Javier se acercó. «Has hecho un progreso asombroso», le dijo, y esos simples elogios resonaron en su corazón como un faro de esperanza. Sin embargo, en lo más profundo, una pregunta persistente la golpeó. ¿Es esto realmente suficiente? La jornada había sido intensa y transformadora, pero en su corazón sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. De regreso a casa, el bullicio del barrio la rodeaba, pero Sofía se sentía cada vez más sola en su lucha interna. ¿Hasta dónde llegaré? ¿Soy realmente capaz de continuar? El horizonte lucía brillante pero también intimidante. Las sombras del miedo aún se cernían sobre su futuro. Y en esa mezcla de avances y dudas, una idea perturbadora comenzó a tomar forma en su mente. Quizás todo esto solo sea el calentamiento para lo que realmente está por venir. Sofía despertó de un sueño inquieto, sus pensamientos todavía atrapados en el eco de las palabras que resonaban en su cabeza como un mantra incesante. Todo esto solo es el calentamiento para lo que realmente está por venir.
Las primeras luces del día se filtraban por su ventana y a pesar de la sensación de incertidumbre, había una espirca de expectativa que comenzaba a germinar en su interior. Decidió que no podía seguir temiendo lo que estaba por suceder. La rehabilitación no solo era un camino hacia la recuperación física, era un viaje hacia un nuevo entendimiento de sí misma. Mientras tomaba su café, su reflejo en la ventana le recordó que los retos no eran solo pruebas a superar, sino pasos necesarios para redimensionar sus expectativas. Hoy voy a dar un paso más, se dijo, formulando un plan mental. En la clínica, al llegar, una sensación renovada de determinación pulsaba en su pecho. Se acercó al espacio de terapia, respirando profundamente para calmar los nervios. Sin embargo, al observar a otros pacientes, la sombra de la comparación comenzó a deslizarse a través de su mente. Cada uno de ellos enfrentaba batallas invisibles, y una parte de ellas se preguntaba si sus propias luchas eran lo suficientemente válidas. ¿Por qué tengo que luchar esto sola?, pensó por un momento. La sesión comenzó con ejercicios que retaban no solo su físico, sino también su voluntad. Uno a uno superó pequeños obstáculos, y a medida que lo hacía, esa sensación de avance se hacía más palpable. Recibió correcciones del doctor Javier, quien, paso a paso, la guiaba y señalaba áreas donde podía mejorar. Sofía absorbía cada palabra, cada ajuste. A veces el dolor de sus extremidades se convertía en un recordatorio del potencial que aún guardaba en su ser. El sudor corría por su frente, y la frustración amenazaba con mermar su recuperada confianza. Sin embargo, en un momento de calma, recordó a su madre. La voz alentadora de su madre no solo se centraba en el éxito, sino también en el valor de levantarse tras cada caída. No se trata de lo que nadie más espera de ti, sino de lo que tú esperas de ti misma, se repitió como un mantra personal. Cuando la sesión terminó, el doctor Javier la felicitó nuevamente por su avance, pero esta vez algo en su tono le sugirió que había sonado complacido, más que sorprendido. «Sofía, estás muy cerca de lo que podrías considerar tu límite», le dijo. Las palabras lo atravesaron como un rayo en plena tormenta. A pesar de la satisfacción por su propio avance, sentía la presión de tener que ser excelente, de reivindicarse ante los ojos de aquellos que la rodeaban. ¿Qué si ese límite no es suficiente?, cuestionó su mente. La charla en la clínica alargaba las horas, y el deseo de entablar una conversación con otros pacientes crecía. Se acercó a un grupo de jóvenes, compartiendo anécdotas sobre sus respectivas rehabilitaciones. A través de los relatos había algo que resonaba en su interior. Aunque sus situaciones eran diferentes, el dolor y la lucha parecían universales. Era liberador. Ahí encontró un reflejo de su propia lucha. En ese diálogo, cada palabra compartida era como un ladrillo que se unía a su autoestima. Al final del día, mientras regresaba a casa, el bullicio del taxi y las luces resplandecientes le recordaba que, a pesar de estar en medio de una pelea interna, había encontrado un espacio para soltar sus miedos. Pero la pregunta persistía en su mente: si esto es el calentamiento, ¿qué vendrá después? La escena en la clínica había encendido una inquietud en su pecho. Estaba ansiosa por enfrentar el siguiente desafío, pero al mismo tiempo, el miedo a lo desconocido acechaba con ferocidad. Con cada paso que daba hacia su hogar, su determinación crecía, y con ella, la conciencia de que su viaje comenzaba a tomar forma, no solo hacia la recuperación, sino hacia una versión de ella misma que apenas comenzaba a descubrir. Con un último vistazo al horizonte iluminado, sus pensamientos la llevaron a una resolución interna. Hoy tomé un paso. Mañana daré un salto. Pero la verdad era que el salto podría convertirse en una caída, y en el fondo de su ser, alguien murmuraba lo que realmente le asustaba. ¿Y si no estoy lista para lo que viene? Sofía despertó al día siguiente con una sensación de urgencia, como si el universo la empujara a avanzar. Al mirar su reflejo en el espejo, se dio cuenta de que ya no era la misma que había cruzado la puerta de la clínica días atrás. Su mirada contenía un destello de determinación que era nuevo y desconocido, así que, con fuerzas renovadas, se preparó para lo que empezaba a vislumbrar como un camino lleno de desafíos significativos. En la clínica, el doctor Javier la esperaba. Esa mañana su tono sonaba diferente, como si guardara bajo la manga una revelación importante. Mientras realizaban los ejercicios, él le indicó que pasaran a una nueva fase:
trabajar en las habilidades motoras más complejas, aquellas que exigían no solo destreza física, sino también un poderoso enfoque mental. Sofía sintió que su corazón latía más rápido, pero la emoción disipó parte de su temor. Era el momento de probarse ante sí misma de manera más intensa. El primer ejercicio consistía en una serie de movimientos coordinados que en apariencia eran simples. Tan solo debía juntar sus manos y levantar los brazos de manera fluida, todo mientras mantenía el equilibrio en una pierna. Sofía respiró hondo y se concentró en cada indicación del doctor Javier. Al principio, su cuerpo respondía con torpeza, pero a medida que la práctica avanzaba, su mente se liberaba de las ataduras de la duda. Sintió cómo, poco a poco, lograba ejecutar los movimientos con más confianza. «Estás comenzando a dejar atrás tus límites», le dijo el doctor Javier mientras iba corrigiendo sus posturas. A través de sus palabras, Sofía comprendió que aquel sistema de aprendizajes era más que físico. Se trataba de un entrenamiento para su propio carácter, una importancia subyacente en crear el estado mental correcto para enfrentar cada desafío. Esa realidad golpeó en su conciencia de una manera que nunca había anticipado. Sin embargo, a medida que se adentraba en este nuevo territorio, la sombra de la comparación la acechaba nuevamente, ensombreciendo su progreso con pensamientos destructivos. La imagen de sus compañeros de rehabilitación, algunos más serenos y avanzados, se convirtió en un eco incesante en su mente. ¿Sería capaz de alcanzar su nivel? No se trata de ellos, se recordó. Es un viaje personal. Repitió su mantra interno, pero aún se sentía lejos de la aceptación completa de su lucha. Frustrada, decidió retirarse un momento al vestuario. Se miró en el espejo nuevamente. Las lágrimas amenazaban con asomarse cuando se sintió abrumada por la presión de sus propios estándares, ideas que, en su mente, eran implacables. Momentos como ese se habían vuelto habituales, pero lo sorprendente fue el giro positivo que tomó. En vez de ahogarse en la negatividad, comenzó a pensar en lo que realmente quería lograr. No ser como los demás, sino ser la mejor versión de sí misma. Regresó al área de terapia con un nuevo enfoque. Si sus compañeros estaban avanzando, eso no la desalentaría, sino que la inspiraría a dar lo mejor de sí, no en comparación, sino como prueba de su propio valor. Comenzó a aplicar la mentalidad de disfrutar cada pequeño avance, cada movimiento que lograba con esfuerzo y dedicación. La mente podía ser tanto su mejor aliada como su peor enemiga, y en ese instante decidió que era el momento de ser su propia voz de aliento. Al final de la jornada, se dio cuenta de que rodearse de aquellos que compartían su experiencia traía consigo un poder inestimable. No solo eran historias, eran lecciones vitales. Se acercó a su nuevo grupo de amigas y juntos compartieron un momento de vulnerabilidad, donde cada una ofrecía apoyo y aliento. Sofía se sintió más fuerte que nunca. Su círculo de confianza crecía a pasos agigantados. Cuando llegó a casa, su mente estaba llena de pensamientos sobre el próximo día. ¿Qué más puedo descubrir de mí misma?, se preguntó. Sin embargo, una inquietud subyacente la acechaba. ¿Y si ese avance no era suficiente para el nuevo desafío que se avecinaba? Era un velo de incertidumbre, pero ahora el reto la excitaba. La sensación de estar al borde de un nuevo amanecer personal era palpable, y a medida que se metía en la cama, clamó con fe: «Mañana será el día en que me enfrente a la siguiente fase. Estoy lista para dar otro salto». Y así, entre la esperanza y la inquietud, se quedó dormida, añorando los descubrimientos que el futuro podría deparar. Pero al mismo tiempo, el eco de su propia pregunta resonaba: ¿seré capaz de mantenerme fuerte cuando llegue el momento de enfrentar esos nuevos desafíos? El día siguiente amaneció con un brillo inusual, como si el sol quisiera subir al escenario y añadir más luz al nuevo capítulo de Sofía. Apenas se levantó, su mente comenzó a correr por los caminos de lo posible. ¿Qué habilidades destaparía en la nueva fase a la que se iba a enfrentar? La incertidumbre, anteriormente un signo de debilidad, ahora se convertía en su aliada, una especie de recordatorio de que el valor no se mide en logros, sino en el esfuerzo por seguir adelante. Al llegar a la clínica, el ambiente había cambiado.
Una sensación palpable de expectativa recubría el espacio. No solo eran los físicamente desafiantes ejercicios que estaban por venir, se palpaba un desafío mental mayor. En un rincón, escuchó risas y conversaciones animadas. Su energía se fundió al instante con la de sus compañeras, reforzando la idea de que cada día era un paso en la dirección correcta, en la dirección de quienes realmente quería ser. El doctor Javier la recibió con una amplia sonrisa, y ante la expectación de los demás, reveló el nuevo reto, un ejercicio de confianza y entrega, donde no solo se trataba de sus habilidades físicas, sino también de su capacidad para dejarse llevar. Les propuso una serie de movimientos que tendrían que realizar en pareja. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Después de todo el proceso de redescubrirse, ahora debía confiar en alguien más. Cuando llegó su turno, se emparejó con Clara, una de las chicas con la que había compartido momentos de vulnerabilidad. La situación la tensionaba, pero también le dio la oportunidad de mostrar no solo sus capacidades, sino también su voluntad de abrirse a otros. Se aferraron a las manos y comenzaron a moverse, pero lo que inicialmente parecía ser simplemente una serie de pasos coordinados, rápidamente mutó en algo mucho más profundo. Sofía sintió una mezcla de miedo y liberación al cerrar los ojos y dejar que Clara la guiara. En esos momentos de oscuridad, sus pensamientos vagaban por el concepto de confianza, pero también por su autovaloración. Si se caía, eso no la haría menos, pensó. Si se caía, era solo una oportunidad más para levantarse. El desafío era no solo físico, era emocional. ¿Qué tan lejos podía dejarse llevar sin perder su sentido de control? Cuando todo terminó, Sofía se sintió desbordada por una mezcla de emociones. Al abrir los ojos y ver a Clara sonriendo, comprendió que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un paso hacia una conexión más genuina con los demás. Las compañeras de rehabilitación no eran competidoras, sino aliadas, luchadoras en un viaje similar, cada una con su propia historia. La semana continuó con ejercicios cada vez más complejos, llevando a Sofía a confrontar no solo sus límites físicos, sino también sus muros mentales. Sin embargo, un nuevo reto se avecinaba. Un encuentro con el doctor Javier para una evaluación final que determinaría su progreso y potencialmente su futura independencia. Esa noche, su mente estaba en ebullición. ¿Estaría lista para esa evaluación? Su preocupación giraba creciente en su interior, pero con cada respiración profunda comenzaba a abrazar la posibilidad de lo mejor. Las palabras del doctor Javier resonaban en su cabeza. Eres más fuerte de lo que crees. Decidida a tomarse la evaluación como una oportunidad y no como un juicio, Sofía se acostó preguntándose si estaría a la altura de lo que estaba por venir. Pero ante la certeza de que el crecimiento personal no se mide solo en números, la duda la llevó a un estado de alerta. El momento de demostrar su transformación estaba a la vuelta de la esquina, y el verdadero desafío, en lugar de ser la evaluación, podría ser la verdad que ella misma se contaba. Al cerrar los ojos, su mente comenzó a girar entre la emoción y la inquietud. Tenía que demoler las paredes que aún quedaban. Un bosquejo de determinación se plasmó en su interior, y en silencio decidió que no se detendría. La pregunta resonaba una vez más. ¿Estaré lista para afrontar la verdad sobre mí misma y demostrar lo que realmente valgo? Sofía despertó antes de que el sol se asomara por el horizonte. La habitación aún estaba en penumbra, pero dentro de ella un torrente de energía la invadía. Su corazón latía con fuerza. Era inevitable pensar en la evaluación programada para aquel día. La noche de insomnio había dejado huellas, pero en su mente resonaban visiones de superación, de todo lo que había logrado. Un año atrás habría considerado cada desafío un monte inalcanzable. Ahora, esos montes se lucían como colinas que podría escalar. Mientras se preparaba, cada movimiento era acompañado por un diálogo interno que la instaba a reforzar su confianza. «Eres más fuerte de lo que crees», murmuró pensando en las palabras del doctor Javier. Lo repetía como un mantra, y por primera vez comenzaba a creerlo. Al llegar a la clínica, el ambiente se sentía diferente. Cada compañero que cruzaba su camino la saludaba con sonrisas y miradas de aliento.
era un ecosistema de valor compartido, donde cada persona era una fuente de fortaleza. Sin embargo, lo que Sofía no anticipaba era que se sentaría a tener una conversación que pondría a prueba su crecimiento personal en un nivel completamente nuevo. Cuando entró en la oficina del doctor Javier, la ansiedad amenazó con paralizarla. En lugar de dejarse vencer, se sentó erguida, recordando las experiencias que la habían llevado hasta este punto. El médico sonrió, hizo una breve introducción sobre la evaluación y comenzó a hacerle preguntas. Sofía pudo sentir cómo sus respuestas se volvían más convencidas con cada interrogante que surgía. ¿Cómo te sientes con respecto a lo que has logrado? La pregunta le llegó como un balde de agua fría, casi en un tono explorador. A la vez, la invitaba a confrontar su propia narrativa. En lugar de regurgitar palabras aprendidas, una verdad honesta la invadió. Sofía se dio cuenta de que había pasado de ser una sombra de sí misma a convertirse en una mujer que buscaba una solidez interna. «Me siento empoderada», respondió. La respuesta surgió con contundencia, haciéndose eco en la habitación. A medida que continuaban hablando, descubrió que cada paso, cada caída y cada levantada habían conducido a una transformación no solo física, sino emocional. Había convertido su vulnerabilidad en fortaleza, un potencial inexplorado que ahora comenzaba a florecer. Las preguntas continuaron, pero no estaba sola. Dr. Javier parecía encantado con su evolución. Lo que empezó como un examen médico se convirtió casi en una sesión de coaching, donde le hacía reflexionar sobre sus propios valores y expectativas. ¿Qué pasos deseas dar después de esta evaluación?, preguntó, desafiándola a imaginar su futuro. Sofía sintió un nudo en el estómago, no de miedo, sino de determinación. Quiero seguir trabajando en mí misma, quiero ser independiente, y no solo eso, deseo compartir lo que he aprendido con otras personas que están luchando. Las palabras parecían fluir con una claridad que en el pasado nunca habría imaginado. Aquel encuentro la había revelado de una manera que era difícil de articular. Salió de la consulta sintiéndose liviana, pero no sin una inquietud latente. Con cada paso que daba hacia la salida, sentía cómo la expectativa aumentaba. Nada la preparaba para lo que vendría a continuación, un desafío aún más grande quizás, una sorpresa inesperada que podría reconfigurar por completo su visión del futuro. El sonido de sus propios latidos resonaba. ¿Estoy lista para todo lo que implica esta nueva etapa?, se preguntó. Con el eco de su propia reflexión teniendo peso, tomó una decisión. En lugar de correr, avanzaría con paso firme, sabiendo que podría afrontar lo que el destino le deparaba. Pero había algo más en el aire, presagios de una revelación que la esperaba. Justo cuando su mente comenzaba a calmarse, una figura del pasado cruzó su camino. ¿Sería esta una oportunidad o un desafío que pondría a prueba todo lo que había aprendido? Sofía se detuvo en seco al reconocer la figura que se acercaba. Era Clara, una compañera de la universidad con quien habían compartido confidencias y preocupaciones durante su etapa más oscura. Recordó el día en que ambas habían hablado de sus sueños, pero Clara había abandonado la carrera en cuanto las dudas la invadieron. Ahora, esa misma persona se acercaba con una sonrisa que no escondía la preocupación, como si hubiera regresado de una batalla reciente. «Sofía, ¿cuánto tiempo?», exclamó. Clara acercándose con una energía que contrastaba con la inquietud que comenzaba a brotar en el interior de Sofía. «Te vi salir de la clínica. ¿Cómo estás?». La mente de Sofía jugaba con la idea de su propia transformación. Sentía que cada palabra debía ser medida. Clara había sido su espejo en momentos de duda, y la pregunta que ahora flotaba en el aire era si ella también había evolucionado. «Estoy bien, estoy cambiando», respondió, intentando transmitir la confianza recién adquirida. «He estado trabajando en mí misma». Clara parecía interesada, pero no podía evitar notar un matiz de desesperación en su mirada. «¿Te puedo contar algo?», preguntó Clara, posicionándose más cerca. «Estoy pasando por un momento complicado, me siento perdida y a veces con miedo de fracasar».
La batalla interna de Clara resonaba en Sofía. Recordó cómo había enfrentado esos mismos miedos en su transformación. Había aprendido que hablar de su vulnerabilidad era el primer paso hacia el empoderamiento. Sofía respiró profundamente, conteniendo las ansias de lanzarse en ayuda. A veces, al enfrentar nuestros miedos, encontramos respuestas. Tal vez podríamos... Sofía se interrumpió, sopesando la oportunidad de tender una mano. Podría ayudarte a trabajar en eso, si quieres. La expresión de Clara pasó de alivio a un ligero atismo de duda. Aquel intercambio, que podría haber sido profundamente reconfortante, se nubló por la incertidumbre. Me gustaría, Sofía, pero el problema es que siento que ya me he rendido. Sus palabras eran un eco de la voz que Sofía había combatido hace no tanto tiempo, esa voz que decía que no era suficiente. Sofía sintió un impulso familiar, la necesidad de motivar y guiar, pero a su vez una sensación de responsabilidad la llenó, cosa que nunca había experimentado antes. ¿Era capaz de ayudar a otra persona a reconstruirse cuando había luchado tanto por su propia transformación? Darte apoyo sería un honor, declaró Sofía, aunque sus inseguridades comenzaban a surgir. Pero primero, creo que tenemos que estar listas para cambiar. La expresión de Clara mostraba esperanza, pero también un profundo miedo. Sofía supo que tendría que enfrentar ese dilema de responsabilidades. No solo era sobre guiar a Clara, era un reflejo de su propio viaje y del compromiso que había tomado consigo misma. Mientras las palabras fluían entre ellas, Sofía sentía que su propio crecimiento estaba a prueba nuevamente. ¿Y si no era capaz de ayudar? ¿Y si su fuerza se desvanecía en el proceso? Clara miró a Sofía, reconociendo algo en su expresión. Me alegra verte tan fuerte, Sofía. Quizás tú seas la clave para que yo vuelva a encontrarme. La frase la dejó pensativa. Cada paso que tomara tendría que ser decidido, no solo en beneficio propio, sino reconocía la carga de esa expectativa. Aceptar un nuevo rol podría redirigir su jornada de maneras inesperadas y con ello presentarle nuevos desafíos en su camino a la independencia y el autodescubrimiento. Las miles de preguntas seguían girando en su mente. ¿Qué pasaría si fracasaba en su intento de ayudar a Clara? ¿Y si esta era la prueba definitiva de lo que realmente había aprendido? Sofía sintió una presión en su interior, una mezcla de determinación y temor, pero la emoción de la aventura la llamaba. Podemos comenzar juntas, dijo finalmente, decidida. Un compromiso nacido no solo de su voluntad, sino del entendimiento conjunto del crecimiento y la lucha. Justo cuando se disponían a establecer un plan de acción, un mensaje apareció en el teléfono de Sofía. Era una invitación a un seminario sobre motivación personal y habilidades de liderazgo. De repente, se dio cuenta de que esta podría ser una oportunidad para fortalecer su conocimiento, y reflexionó si asistir a ese evento pudiera abrirle nuevas puertas, no solo para ella, sino para Clara también. El ritmo de su corazón se aceleró con la posibilidad de este nuevo camino que ofrecía respuestas a algunos de sus dilemas. Pero al mismo tiempo, la tensión crecía, desafiándola a dar ese paso hacia lo desconocido. ¿Podría realmente manejar esta nueva dirección que se iba dibujando delante de ella? La incertidumbre la envolvía nuevamente, y este giro en su historia no sería ningún desafío menor. ¿Realmente estaba lista para asumir este nuevo papel como guía en la vida de alguien más y de la suya durante el mismo proceso? Todo estaba en juego, y la decisión sería crucial, abriendo un umbral hacia una transformación aún más profunda. Sofía miró la pantalla del teléfono, el mensaje titilando con promesas de crecimiento y comunidad. El seminario no solo era una oportunidad de aprendizaje, parecía una invitación a desafiar sus propios límites justo cuando le ofrecía la chance de ayudar a Clara. La lógica y la ansiedad se batían en su interior. Si no asistía, perdería la oportunidad de adquirir herramientas valiosas. Si asistía, podría realmente mantener ese nuevo compromiso con Clara y al mismo tiempo adentrarse en su propia evolución. Mientras Clara parecía observarla en silencio, Sofía sintió el peso de la responsabilidad multiplicarse. Podía visualizar cómo ese evento podría abrir puertas no solo en su vida, sino también en la de su amiga. Pero había una sombra en su mente que no lograba deshacerse.
la duda sobre su capacidad de guiar a alguien más mientras todavía navegaba por sus propias inseguridades. ¿Qué piensas, Clara? Se volvió hacia ella, buscando una respuesta que también ayudara a aclarar sus propios pensamientos. ¿Crees que deberíamos intentar asistir juntas a este seminario? La respuesta de Clara fue inmediata, llena de un entusiasmo que Sofía no había esperado. Sí, definitivamente. Podríamos aprender mucho, dijo, su rostro mostrándose iluminado con una chispa de esperanza. Tal vez incluso podríamos encontrar en ese evento un motivo para seguir adelante. La empatía que Sofía sintió hacia Clara le dio un nuevo impulso. Era contagioso y comenzaba a alimentar su propio deseo de actuar. Sin embargo, la voz de la duda se reafirmó en su mente. No solo estaba comprometiéndose a ayudar, sino que se enfrentaba a la posibilidad de ser evaluada y cuestionada. Un torrente de estrategias comenzó a correr por su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por Clara? ¿Sería capaz de aplicar lo que había aprendido en su propio camino hacia el crecimiento en esta nueva relación? La emoción sobre el seminario se mezclaba con el miedo a no estar a la altura. Lo que alguna vez había sido un impulso para crecer se transformaba en un dilema interno angustiante. Si realmente deseas que esto funcione, deberíamos prepararnos adecuadamente, continuó Sofía, su voz firme pero temblorosa. No solo asistir como oyentes, sino comprometernos a aplicarlo. Necesitaremos un plan. Clara asintió, su timidez comenzando a desvanecerse. Era un paso pequeño, pero significativo. La idea de practicar juntas los conceptos aprendidos parecía despertar algo en ambas. Sofía lanzó preguntas sobre sus expectativas, sus miedos y sus objetivos. La conversación se adentró en territorios que ambas habían evitado, los sueños que habían dejado de lado, las inseguridades que aún las habitaban. Con cada intercambio, Sofía se sorprendió al darse cuenta de que no solo estaba guiando a Clara a un camino de autoconocimiento, sino que su propia autoconfianza crecía al ritmo de sus palabras. Podía verse a sí misma previa a su transformación, navegando por vívidas emociones, deteniéndose en cada duda, pero ahora con la determinación de abrazar el cambio por completo. El aire entre ellas se volvió cargado de posibilidades. Sin embargo, una pregunta apareció con fuerza en la mente de Sofía. ¿Realmente estaba preparada para liderar si aún podía sentir el temblor de sus propias inseguridades? La carga sobre ella comenzaba a disolverse lentamente, pero la inevitable autoevaluación seguía presente. Se enfrentaba a un camino lleno de desafíos, e incluso si Clara se convertiría en su compañera en este viaje, el primer paso lo debía dar sola. Su teléfono vibró nuevamente, recibiendo un segundo mensaje. Esta vez, una breve advertencia sobre las plazas limitadas del seminario. Una gota fría de adrenalina recorrió su espalda. El tiempo estaba en contra de ellas, debían actuar ahora, pero el temor a perder el control comenzaba a enredarse con la determinación de avanzar. Sofía, la voz de Clara le interrumpió sus pensamientos. Estaba mirando el teléfono, su expresión ahora más ansiosa. ¿Qué haremos? Sin más dilación, Sofía sabía que la decisión estaba en sus manos, pero solo entonces fue cuando se dio cuenta de que esta batalla no era solo sobre ellas. Esta decisión podría abrir un camino hacia la autenticidad, no solo como compañeras, sino como mujeres que realmente están dispuestas a enfrentar sus temores. Vamos a inscribirnos. La claridad en su voz resonó tanto en su interior como en el entorno. Sin embargo, así como el impulso dio paso a la acción, el eco de la duda regresó. ¿Y si el evento terminaba por desestabilizarlas en lugar de ayudarlas? Con el sudor en la frente, Sofía se preparó para dar ese paso, sin saber que esa elección llevaría a un nuevo dilema que pondría a prueba su compromiso. Cuando terminaron de inscribirse, una sensación de alivio se apoderó de ella, pero al mismo tiempo, un retorcimiento en su estómago le advirtió que quizás esto era solo el inicio de un viaje incierto. Con la conciencia de que ya nada sería igual, Sofía se miró al espejo en su interior, preguntándose si estaba realmente dispuesta a cambiar o si seguiría siendo la misma.
Mientras ambas miraban hacia un futuro lleno de posibilidades y secretos por descubrir, un pensamiento hirviendo surgió en su mente. ¿Sería realmente esta la clave para dejar atrás su pasado definitivamente, o solo un pretexto más para esconderse de sus propios miedos? Sofía se sintió abrumada mientras la emoción de la inscripción se desvanecía lentamente, reemplazada por la ansiedad que le seguía a cada decisión que tomaba. Un torrente de preguntas la asaltaba. ¿Sería realmente capaz de sacar el máximo provecho del seminario? ¿Tendría lo que se necesitaba para guiar a Clara, a quien tanto admiraba, y ayudarla en su propio crecimiento? Los días que siguieron fueron un torbellino. Sofía y Clara dedicaron horas de discusión y preparación, comenzando a vislumbrar el seminario como un espacio no solo para el aprendizaje, sino como una plataforma desde donde podían liberar sus voces. Sin embargo, cada reunión se sentía como una doble presión sobre sus hombros. La emoción de avanzar se mezclaba con el miedo a no obtener los resultados que ambas esperaban. Con cada conversación, Sofía amplió su autoconocimiento. Se dio cuenta de que a menudo ponía a los demás antes que a ella misma. Mientras hablaba, un sentido de urgencia se apoderaba de su ser. Ella comenzaba a cuestionar si había dedicado suficiente tiempo a su propio bienestar, mientras se enfocaba en ser el apoyo que Clara necesitaba. El día del seminario llegó, y aunque Sofía había preparado una lista con sus expectativas y temores, se sintió perdida en un mar de rostros desconocidos. Al entrar al salón de conferencias, la tensión la invadió. El sudor perlaba su frente, sus manos temblaban ligeramente al sostener el material de trabajo. Sin embargo, sintió la presencia de Clara a su lado, su energía vibrante proporcionándole una chispa de confianza. Se hicieron pequeñas promesas mutuas de apoyarse en cada sesión, de no olvidar que la experiencia era un viaje compartido. Las primeras charlas fueron inspiradoras, evocando en Sofía un deseo profundo de aplicar los conocimientos adquiridos. Sin embargo, cada vez que tenía que participar, la voz de la duda resonaba en su interior. ¿Y si su contribución era insignificante? ¿Qué pasaría si no lograban ver resultados concretos como habían esperado? La primera actividad grupal llegó y invitaron a los participantes a compartir sus historias. Sofía sintió que una fracción de su alma se olvidó de respirar. Era su momento de hablar, pero el nudo en su garganta se hizo más apretado. Clara la miraba con ansiedad, mientras que el resto del grupo aguardaba expectante. Sofía se obligó a recordar todo lo que había trabajado. A fin de cuentas, su historia, por pequeña que fuera, era valiosa. Cuando finalmente comenzó a hablar, su voz tembló al principio, pero gradualmente desató una expresión genuina de sus desafíos y sus anhelos ocultos. Con cada palabra el peso de la inseguridad parecía disiparse. El feedback fue abrumador. Las sonrisas y asentimientos de sus compañeros la llenaron de una nueva energía. Pero cuando terminó, se dio cuenta de que aún había una parte de ella que dudaba de la profundidad de su valía. Clara dio su propio paso, y al compartir su historia, la transformaba cada vez más en la mujer poderosa que Sofía sabía que era. Ambas se sintieron más unidas en ese momento, pero para Sofía, el dilema se tornó más evidente. ¿Era suficiente solo ayudar a Clara, o debía enfocarse en su propia resolución interna? Las horas pasaron, llenas de actividades interactivas que alimentaban su mente y su deseo de cambio. Sin embargo, al final del evento, Sofía sintió que aún no había afrontado su verdadero miedo, la interfase entre su potencial y sus limitaciones personales. Se debatía entre el compromiso de continuar creciendo y el miedo a desvanecerse ante los demás, sintiendo que cualquier paso en falso podría desmoronar el nuevo sentido de valor que había comenzado a construir. Mientras se dirigían a casa, la charla sobre el seminario continuó, pero Sofía solo podía pensar en lo que había despertado en ella. Había un fuego, una chispa de cambio, pero la fragilidad de su crecimiento la preocupaba. Clarity empezaba a tomar la delantera y aunque estaba dispuesta a seguir adelante, en el fondo no podía dejar de cuestionarse. ¿Era capaz de sostener esa nueva imagen de sí misma?
Así, mientras una sensación de euforia la embargaba, el pálido reflejo de su miedo se aferraba a su mente. Cruzaron un semáforo en rojo y una oración cruzó su mente. ¿Hasta dónde llegaré para dejar atrás lo que me frena? La respuesta aún escapaba de su comprensión, pero un nuevo aviso entró al correo de su teléfono. Pronto se daría cuenta que un próximo reto haría todo más impredecible, llevándola a un camino donde tendría que confrontar no solo sus inseguridades, sino también a las sombras del pasado que pensó que había superado. Sofía despertó aquella mañana con una claridad que la inundaba. El día que había anticipado durante tanto tiempo había llegado. Su última evaluación, no solo del doctor Javier, sino también un examen personal. Se miró al espejo y vio un reflejo que no había anticipado. El brillo en sus ojos mostraba un sentido renovado de propósito. A pesar de las inseguridades que la habían atormentado durante su camino, había llegado a un punto crítico, un momento de liberación. Tras un desayuno ligero, se dirigió a la clínica, cada paso resonando con la convicción de que estaba lista para enfrentar lo que se avecinaba. La sala esperaba la recibió con el mismo aire de desafío que la había acogido desde el inicio de su rehabilitación, pero en vez de miedo, Sofía sintió una mezcla de emoción y expectativa. Había crecido y aprendido tanto, no solo sobre su cuerpo, sino sobre todo sobre su fortaleza interna. Cuando fue llamada, cruzó la puerta, sintiendo que el pánico amenazaba con arrastrarla, pero ante todo estaba su determinación. La evaluación no iba a ser un simple resultado numérico, sería un reflejo de su viaje y una puerta a nuevas oportunidades. El doctor Javier la recibió con una sonrisa sabia. Hoy no solo evaluamos tus avances físicos, Sofía. Vamos a evaluar cómo has evolucionado en tu mente y espíritu en este proceso. Sus palabras resonaron en su interior. No era un examen de mediocridad, sino un reconocimiento de su crecimiento. Mientras realizaban los ejercicios, Sofía mostró su progreso con cada movimiento. Los retos que antes parecían imposibles eran ahora un testimonio palpable de su fuerza. Al finalizar, el doctor Javier la miró con una mezcla de admiración y orgullo. Has superado tus propios límites, Sofía. No solo has progresado físicamente, has demostrado una transformación completa. Estoy convencido de que estás lista para enfrentar nuevos desafíos. Para Sofía, esas palabras no solo significaron que había logrado la independencia que tanto deseaba, era el reconocimiento de su capacidad para reinventarse. Caminando de regreso a casa, su mente no podía evitar recordar el consejo. La verdadera fuerza no radica en no caer, sino en levantarse cada vez que la vida nos derriba. Había estado cayendo, levantándose, aprendiendo y consolidándose a lo largo de este viaje. Al entrar a su hogar, encontró a su madre en la cocina, preparando tortillas. Cuando María vio a su hija, la sorpresa iluminó su rostro. ¿Qué sucedió? Estás radiante, Sofía. He pasado la evaluación, mamá, y he conseguido todo lo que esperaba. La inusual combinación de orgullo y alivio llenó la sala. Sofía abrazó a su madre, y ese momento encapsuló el sacrificio y la dedicación de cada una. Pero no solo eso, a menudo había considerado que su viaje era interno, y sin embargo, ahora se daba cuenta de cómo su transformación también había impactado a otros. Recordó a Clara y la decisión de ayudarla resonó en su interior. Era el momento de utilizar su propia experiencia para transformarse en una guía, a la vez que trabajaba para expandir sus propios horizontes. Esa noche, mientras se preparaba para descansar, recibió un mensaje de Clara. Sofía, estoy lista para comenzar este nuevo capítulo contigo. Hiciste la diferencia en mí. La sonrisa en el rostro de Sofía no podía evitar expandirse. No solo había encontrado su propio camino, sino que también había encontrado el valor de compartirlo con otros. Y así, en su viaje personal, había conquistado algo más que su seguridad. Había logrado conectar con sus propósitos y el impacto que podría tener en otros. A medida que cerraba los ojos, se sintió más fuerte, más capaz que nunca.
Quería seguir creciendo, seguir compartiendo y quizás un día ayudar a más personas a redescubrir su fortaleza interna. Hoy no solo había culminado un ciclo, Sofía se había convertido en la arquitecta de su propio destino. Su viaje no era solo el de una niña en rehabilitación, sino el de una joven dispuesta a hacer frente a la vida con confianza y propósito. Que esta historia sirva de inspiración. Nunca subestimen la fuerza que hay dentro de ustedes. Si usted puede, todos pueden. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente a este canal y no perderse las historias emotivas exclusivas que tenemos para ofrecer. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar nuestro contenido. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final transformador. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a historias de superación personal. Gracias.